Yo creo que lo más importante de destacar es la idea de que haya una reforma laboral, en el sentido en el que realmente este es un mercado que sí requeriría ajustes, donde tenemos inflexibilidades que deberíamos atender y donde traemos problemas que han envejecido mal. En Colombia, mal contadas, y aquí estoy redondeando, hay 14 millones de personas inactivas, es decir, personas que ni siquiera buscan trabajo. No hemos logrado todavía que haya full pertinencia y todavía hay sectores importantes del tejido productivo que monetizan porque no encuentran las habilidades. Nosotros dentro de la muestra Latinoamérica de la encuesta de Manpower Group nos damos cuenta que Colombia tiene el porcentaje más alto de empresas que contestan que no cuenta con el capital humano que necesita o que busca, en un país que tiene un más o menos 10% de desempleo estructural. Si yo soy más productivo, tengo como venir a alguien a hacerlo partícipe de esa productividad, que produzcamos juntos utilidades, claro, y que esta persona tenga algo con que imaginarse un futuro. Bienvenidos a Conexiones Colcom. Es el podcast diseñado para que usted se sumerja en conversaciones poderosas, actuales e impactantes del ecosistema crediticio y BPO. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexiones Colcom, el espacio que tenemos en Colcom para hablar del ecosistema crediticio y BPO en nuestro país. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Fernanda Mayhuasca, quien es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad y con quien hablaremos de un tema muy importante para la economía colombiana: cómo avanza la reforma laboral en el Congreso de la República y los efectos para nuestro sector. Doctora Ana Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros y compartir un capítulo más de Conexiones Colcom. Muchas gracias a ustedes, feliz de acompañarlos. Muy bien, antes de iniciar con ella, quiero presentarles un poco de su trayectoria en la economía colombiana. Ana Fernanda Mayhuasca es economista de la Universidad de los Andes. Tiene un MBA en Finanzas de Columbia Business School. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde febrero del año 2013 hasta febrero del año 2021 y actualmente es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Muy bien, después de esa presentación, entramos en materia para hablar de lo que nos compete en este momento, que es la reforma laboral. De lo que ha visto hasta el momento, porque poco se ha podido discutir en el Congreso de la República esta reforma, ¿qué le gusta y qué no le gusta, doctora? Yo creo que lo más importante de destacar es la idea de que haya una reforma laboral, en el sentido en el que realmente este es un mercado que sí requeriría ajustes, donde tenemos inflexibilidades que deberíamos atender y donde traemos problemas que han envejecido mal. Es decir, el hecho de poner el foco en este tema laboral me parece que es un primer punto a destacar que es relevante. En segundo lugar, creo que ha puesto de presente una gran cantidad de preocupaciones que tienen muchos de los agentes que de alguna manera tienen que llegar a equilibrios en el mercado laboral, a los que no les estamos poniendo suficiente atención. Sin embargo, creo que también busca resolver por vía del marco normativo temas que deberían estar concentrados en el marco de supervisión o de vigilancia, control e inspección. Es decir, muchas veces siento yo que queremos resolver por la norma aquello que tenemos que estar resolviendo en cómo velamos porque se cumpla la norma, volvemos más rígida la norma, no ganamos las capacidades que requiere el Estado para lograr que esa norma se cumpla y nos acabamos mordiendo la cola porque quienes sí la cumplen, dijéramos de siempre, acaban en entornos muy exigentes que pues yo creo que a este punto son muy costosos para un país que tiene unos muy bajos niveles de productividad laboral y un bajo nivel de inserción y formalidad en este mercado. Pero lo que ha visto esta reforma laboral sí puede cumplir esa promesa de poder mejorar en la contratación laboral, porque mucho se ha criticado al respecto, que no generaría los campos laborales que se necesitan para la productividad y para el crecimiento económico del país. Dijéramos que creo que hemos llegado a un equilibrio que es bueno en el sentido en que la sociedad tiene que discutir que muchas veces estamos tratando de taparnos con la misma cobija para todos lados. Y la cobija no nos da. Entonces creo que es útil que de alguna manera nos sentemos todos a la mesa a entender que aquellas cosas que nos pueden parecer deseables, yo en muchísimos de los artículos veo cosas que son cosas que a mí me encantaría. Yo soy una empleada formal, a mí me encantaría que haya muchas cosas de esos beneficios que me amparen,
pero soy muy consciente que esos beneficios en un entorno de productividad laboral bajo como el que tenemos en Colombia y de inserción laboral baja como el que tenemos en Colombia, en lo que va a redundar es en que más personas estén excluidas de la discusión. No necesariamente estamos hablando de un juego suma cero en el que lo que yo agarro te lo quito a ti, Sí. pero sí estamos hablando de un equilibrio donde lastimosamente ciertos beneficios y protecciones para el empleo formal elevan las barreras para muchas personas en la sociedad que sencillamente no participan. Esto no necesariamente implica nadie está aquí abogando porque se desproteja a los empleados formales. Lo que pasa es que dentro de las cosas que se deben hacer posibles y las cosas que se deben hacer obligatorias, dentro de las cosas que son estándares deseables hasta las cosas que convertimos en estándares mínimos obligatorios, hay un buen trecho en el que yo creo que nosotros no hemos aprendido a resolver, entre otras cosas porque ante la precariedad de este entorno, Claro. también de la capacidad del Estado, seguimos insistiendo en que poner la regla y la obligatoriedad es lo que nos va a solucionar los problemas. Y pues yo creo que tenemos años de evidencia que dice que no porque tengamos unas reglas más exigentes vamos a tener todas las protecciones en ese ámbito formal y que en cambio sí logramos mantener a una población que realmente no le estamos abriendo las puertas para participar de ninguna forma, incluso porque creo que a veces nos concentramos en el mercado formal, pero realmente una de las cifras que nosotros sistemáticamente traemos a colación es aquella de las personas inactivas. En Colombia, mal contadas, y aquí estoy redondeando, hay 14 millones de personas inactivas, es decir, personas que ni siquiera buscan trabajo. Sí, no tienen trabajo y no están considerando buscarlo. No lo están Así buscando. De esas, más o menos 14 millones de personas, más o menos 9 millones de esas personas son mujeres. Ok. Para que se den una idea de la informalidad, estamos hablando de 12 millones. O sea que en la inactividad tenemos otra cantidad de personas que no grande. estamos considerando. Y dentro de esos 9 millones de mujeres, 7 millones manifiestan que no participan o no buscan trabajo porque se dedican a oficios del hogar. Claro, yo no he ido de puerta en puerta a mirar de esas 7 millones de mujeres cuáles realmente no necesitan trabajar. Sí. Pero dadas las estadísticas de inequidad y pobreza en Colombia, es muy extraño que de esas 7 millones de mujeres, la gran mayoría no necesiten contar con un ingreso. Claro. Lo que probablemente los está indicando es que sencillamente se agotaron de buscar en un mundo donde sencillamente no generamos espacios para estas personas. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que echo de menos un poco es la gran oportunidad de generar flexibilidades en los marcos normativos, lo que no quiere decir que estemos implicando que no se haga ni inspección ni que se prevengan los abusos, pero es que el abuso no se previene en la norma, el abuso se previene en la inspección, se previene en la educación, se previene en el acompañamiento. Y de buenas prácticas de las compañías. Pero no se previene en que volvamos la norma más rígida, porque es que la norma se estaba violando. Así es. Cuando era flexible. No por ser más rígida la vamos a lograr que se cumpla más. Claro, habla usted de un tema muy importante, es la flexibilización, la flexibilidad que se puede tener en el ámbito laboral en Colombia, y ese es uno de los puntos claves de los cuales Colcopp ha podido tener una presencia muy importante y analizarlo en este momento. Es una de las inquietudes, además, doctora Ana Fernanda, porque no está incluido en el articulado de la reforma laboral. ¿Conoce algún congresista que esté dispuesto a tener la proposición de algún artículo al respecto? Yo creo que, y aquí voy a ser cándida, esta es una discusión en la que de alguna manera tenemos que todos salirnos del espacio cómodo que habitamos. Sí. De alguna forma es fácil decir que es que allá nadie está haciendo la tarea. Bueno, probablemente acá tampoco, o no lo suficiente. Okay, entonces, tenemos que encontrar, no creo que se trate de si conozco al congresista o de si el otro congresista. O de pronto que haya ambiente para poder incluirlo y que dentro de la discusión se pueda tener ese punto. Precisamente estos espacios donde hablamos con el ánimo de construir y de alguna manera reconocer que claro que hay un mundo de abusos que hay que prevenir. No creo que nadie con el que yo haya hablado esté en contra de esa idea. Lo que sí pasa es que no
creemos que la prevención del abuso vaya de la mano de esta rigidez o de convertir en obligatorias ciertas cosas que deberían ser una decisión de la práctica productiva. Sí. Y también hay de alguna manera, eso nos lleva a conclusiones, y yo creo que no solo nos lleva a conclusiones sociales, es decir, los discursos educan. Entonces, cuando todo el tiempo estamos hablando del abuso, pareciéramos estar determinando que la práctica productiva siempre es abusiva. Y eso no es verdad. Y como no es verdad, entonces lo que tenemos es que abrir un espacio para que concentremos los recursos en la práctica abusiva, pero pensemos en qué alternativas tenemos. Nosotros en el Consejo Privado de Competitividad, pero lo que nosotros estamos proponiendo no es ni la idea, es decir, no nos van a robar los científicos por esta idea, ni la construimos en autarquía. Es un tema que hemos venido trabajando con muchos agentes, con personas expertas que participaron en la misión de empleo, con académicos de varios, observatorios que piensan en estos temas laborales. Pensamos en bautizar un mecanismo que se llamará la unidad de trabajo especial, que no es otra manera de decir, o es otra manera sencillamente de hablar de que nos permitieran a los colombianos contribuir a la seguridad social en función de nuestros ingresos. ¿Y por qué eso de alguna manera flexibilidad? Porque a pesar de que hay quien dice que en Colombia ya hoy en día puedes cotizar por menos del salario mínimo mensual, y aquí quiero ser clara, no estamos abogando porque a la gente le paguen menos de un salario mínimo si trabaja todo el mes. Pero que tenga la posibilidad de cotizar. De que puedas partirlo en pedacitos. Okay. Para una mamá cabeza de familia con hijos muy chiquitos, que no tiene una red de protección, no tiene a su mamá, y voy a decir cosas todas las cuales perpetúan estereotipos de género, a su mamá o a sus tías que le ayuden con el cuidado de sus niños, pues sencillamente ella puede trabajar una vez los niños están en algún tipo de infraestructura del cuidado, y esas infraestructuras no funcionan durante toda la jornada laboral. Sí. Entonces tenemos que permitir que ellas trabajen mientras sus niños están atendidos de alguna forma, y eso probablemente la suma de esas horas no da para que te ganes todo el salario mínimo mensual, te ganas la prorrata de lo que lograste trabajar dada esa flexibilidad, y deberías poder aportar a salud y pensión con esas horas laborales. Sí, algo así, hay un atisbo de ello en realidad en la reforma pensional. En el artículo 27, y no me citen porque no recuerdo si quedó finalmente como artículo 27, se permite, por ejemplo, la cotización por semanas. Pero fíjate que de nuevo, nosotros no prendemos y apagamos los niños una semana sí, una semana no. Así es. Nosotros tenemos unas horas en las que los niños están de alguna manera atendidos y podemos dedicar el resto del tiempo. Ahora, aquí estoy hablando mucho de género porque es una discusión en la que aparentemente hoy en día me da la sensación de que todo el mundo tiene la bandera de equidad de género, pero a la hora de ver las acciones concretas con las que en realidad siento yo que nosotros no necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos abran las puertas, que son cosas distintas. Yo veo que no damos los pasos en la dirección correcta, pero tengo otras poblaciones, en particular la población más joven. La población más joven muchas veces lo resolvemos diciendo que vamos a dar un subsidio al primer empleo o algún tipo de apoyo, y eso también me genera preocupación, porque si pensáramos en que de 2 personas, una se va a quedar sin empleo. Una de ellas tiene 40 años. Sí. Tiene 2 niños. Vive en su casa propia o alquilada, pero de cuyo pago es responsable. Y contribuye además al cuidado de sus padres que ya envejecieron. Okay. La otra persona tiene 22 años. Vive en casa de sus padres que aún son productivos y no hay que apoyarlos en su cuidado. No tiene hijos y con alguna probabilidad quiere tener gatos. Muy alta probabilidad. Sí, lastimosamente creo que ahí tenemos otra discusión social que tener. Pero lo cierto es que ¿cuál de las 2 personas fuera del ámbito laboral sufre más en términos de impacto sobre otras personas? Probablemente la de 40. Claro. Entonces a estos jóvenes tenemos que abrirle las puertas con flexibilidad. Pero a mí me preocupa mucho a la hora de que pensamos en otros incentivos, porque podemos acabar desplazando a otra población y ninguna de estas decisiones... Y que tiene la experiencia para poder... y la productividad. Entonces, sí tenemos que abrir la puerta para estos jóvenes, muchos de los cuales están estudiando y trabajando al tiempo. Entonces, de nuevo,
De la misma manera, no puedo tener la dedicación horaria que exige esta jornada estándar, pero además cuando miramos qué pasa con los contratos de aprendizaje, vemos que en lugar de flexibilizarlos, la propuesta los rigidiza. Así es. Uno de los proyectos en los que nosotros trabajamos en el Consejo Privado de Competitividad es en un proyecto para hacer pilotos y luego empezar a evangelizar, dijéramos, los procesos de educación dual, que es más o menos cómo funcionan los sistemas suizos y alemanes y otros en el mundo. Y esta es una idea en la que los muchachos, cuando se aproximan a finalizar su educación media, van escogiendo caminos. Y uno camino es la profesionalidad, es salir y ir a una institución de educación superior y hacer una carrera. Pero otro es dedicarse o aprender oficios o ciclos de educación corta donde te vuelves un técnico tecnólogo. Contrario a lo que normalmente pasa en nuestro cerebro, esto no es que te vuelvas un técnico para que después puedas ser profesional. No, aprendiste un oficio en el que eres productivo, en el que tienes una habilidad muy pertinente para el ámbito laboral y en el que te puedes ganar tu vida y sin inconveniente. Sin ningún inconveniente. Es más, hay algunas teorías en la academia también que dicen que uno debe tener una profesión y un oficio para ser competitivo, para no quedarse solo en la profesión si se cierra mucho el círculo, pero sí hay que tener un oficio para poder ser más productivo y ver un escenario mucho más amplio. Para este tipo de procesos, que repito, en estos países se llaman de educación dual y se llaman de educación dual porque la formación no se da exclusivamente en una institución de educación, se da en conjunto entre la empresa y la institución. Los muchachos están unos días en el aula y unos días en la empresa. El pensum es diseñado junto con la empresa para no tener los problemas de pertinencia que tenemos hoy. Hoy tenemos una dislocación, si se quiere, una falta de conversación entre las habilidades que necesita el sector productivo y las habilidades que está produciendo, diría el sector educativo, pero no es solo el sector educativo, porque ahí tenemos otros mecanismos de formación. Entonces yo puedo acabo con tengo una tasa, y aquí me puede estar fallando la memoria, pero si no estoy mal, la tasa de tránsito inmediato de jóvenes que pasan de educación media a educación superior si no es del 43%, es del 41%, pero no supera el 45%, solamente pasan inmediatamente de salir de educación media a una formación profesional. Y luego la tasa de deserción va mordiendo hasta que lo que recibo al otro lado son muchísimo menos personas. Entonces ya de por sí yo no tengo la capacidad. Hoy mi sistema de educación superior no me absorbe a todos los jóvenes que me salen de la educación media. Necesitamos más alternativas, no menos. Pero de alguna manera a nosotros nos gusta soñar con que si en la norma ponemos el estándar de oro, en lugar de abrir muchas opciones y vías y canales, entonces ese es el que todo el mundo va a tener. ¿Con qué me acabo? Primero con un montón de muchachos frustrados porque tuvieron una educación superior. El gran sueño que les prometimos es que si eran profesionales, estaban del otro lado y fueron en una institución de educación superior de mala calidad. Estudiaron una carrera que tiene cero pertinencia para lo que van a irse a buscar en el sector productivo. Y en 2 años. Y entonces, con lo que voy a estar en el otro lado, voy a estar probablemente manejando un vehículo de transporte, pero yo me soñé que yo iba a ser abogado. Claro. Es preferible que te enseñen a arreglar las 3 piezas que solamente sabes arreglar tú, del tractor especializado, de la cosechadora más tecnificada con la cual se cosecha caña, y que eso sea lo que tú haces. Y tiene, entre otras cosas, tal valor que tus ingresos presentes y futuros van a estar tranquilamente afianzados en esa capacidad que además irá evolucionando con el tiempo y te podrás reentrenar según los avances tecnológicos. Pero nosotros como sociedad a eso no le damos valor. Claro. Y cuando miramos el contrato de aprendizaje, donde deberíamos estar haciendo énfasis en que ese contrato de aprendizaje se use con unos estándares de calidad de ese entrenamiento, porque eso es importante. Donde deberíamos flexibilizar para que otras entidades educativas, no solamente el SENA, puedan entrar en los entrenamientos para complementar. El SENA es una gran entidad, pero no llega a todas las esquinas de las formaciones. No hemos logrado todavía que haya full pertinencia y todavía hay sectores importantes del tejido productivo que monetizan porque no encuentran las habilidades. Pero fíjate que en lugar de abrir el abanico, de decir, atraigamos, lo que decimos es, volvámoslo más rígido. Más rígido, es lo que volvemos al mismo punto. Difícil. Así es. Y yo creo que de alguna manera equivocamos, en mi sentir,
la discusión de la dignidad. Nadie está pretendiendo que aquí a nadie se le afecte su dignidad. Lo que pasa es que genuinamente creo que no estamos pensando en la dignidad de las personas a quienes esa elevación de estándares lo que hace es cerrarle las puertas en la cara, porque la realidad en la que nosotros vivimos es la de un país, es la de el país, con la productividad laboral más baja de los países OCDE. Bueno, ustedes ya ven, estamos hablando con Ana Fernanda Mayhuasca, una experta en tema económico en nuestro país, y estamos hablando sobre la opinión de ella sobre la reforma laboral, hablando de flexibilidad, hablando del contrato de aprendizaje. ¿Le gusta que sea término fijo? ¿Cómo la ve esa situación? ¿O eso está elevando los costos financieros a las entidades? Yo creo que en el contrato de aprendizaje, sí dijéramos, tiene que haber un tránsito entre ese proceso de aprendizaje y tu vinculación flexible, claro, pero ya de otra naturaleza. Pero que también sean personas que aporten con conocimiento, que ya vengan con un poco más de conocimiento para el sector que están haciendo. Por ejemplo, para el sector financiero, que es muy especializado, que siempre le abre las puertas a las nuevas generaciones, y según las estadísticas que tenemos, mire este dato tan importante, los trabajadores en el sector BPO, que es importante para la economía colombiana, el 85% son menores de 27 años. Y ahí están dando la lucha para poder estar acá. El sector da la oportunidad, pero también se requieren personas con capacidades y conocimientos. Yo creo que aquí de nuevo, cuando decía que esta es una oportunidad para que todos nos sentemos a la mesa, esta idea del problema de pertinencia que tenemos en la formación es una idea que nos debe atañir a todos, y donde yo francamente no siento que podamos pensar que un tercero lo resuelva. Yo creo, por eso este piloto de educación dual es porque sentimos que las empresas van a tener que ser cada vez más copartícipes de esos procesos de entrenamiento, porque va a ser muy difícil que esta población joven salga exactamente con la habilidad necesaria, a menos que tengamos formas en que la institución de educación se asocia, se empapa de aquellas cosas que necesita el sector, porque si no va a ser muy difícil la pertenencia. Claro. Primero. Segundo, la otra gran cosa que uno ve en términos de barrera de entrada de las personas jóvenes a la fuerza laboral es el tema de los años de experiencia. Claro. Y nos quedamos en el círculo vicioso de que no tengo experiencia, pero tú no me contratas, entonces pues no adquiero la experiencia. Entonces, por eso es que el contrato de aprendizaje sí tiene que valerte como experiencia, pero eso no quiere decir que lo tengas que volver un contrato laboral. Lo que pasa es que cuando miras a qué te refieres con experiencia, sí deberías tener esto en cuenta. Entonces, fíjate que el punto no es convertir el contrato de aprendizaje en contrato laboral, es en que cuando miremos cómo valoro la experiencia, usemos herramientas de nuevo, la palabra, flexibilidad. Tenemos contratos de aprendizaje donde la gente en efecto aprende. Tenemos el marco de calificaciones, nacional de calificaciones, donde precisamente se certifican los conocimientos en ciertos oficios. Pero nosotros seguimos encerrados en una discusión como si lo único que pudiese existir es la educación profesional y como si no tuviéramos evidencia suficiente de que sencillamente no hay suficiente. Y en cambio el sector productivo sí demanda muchísimos más oficios. Nosotros dentro de la muestra Latinoamérica de la encuesta de Manpower Group nos damos cuenta que Colombia tiene el porcentaje más alto de empresas que contestan que no cuenta con el capital humano que necesita o que busca, en un país que tiene un más o menos 10% de desempleo estructural, con una informalidad de alrededor del 56%, un poco más del 70% de las empresas, un indicador más alto que el resto de países de Latinoamérica, contesta que no encuentra la gente que necesita. Entonces, fíjate tú que tenemos un problema, uno de flexibilidad para poder encajar cosas nuevas y distintas, un poco más como modulares, como si nos permitieran jugar un poco más con legos que encuentren su espacio y su nicho, pero también tenemos que ser flexibles en el marco educativo, cómo entrenamos a las personas y cómo certificamos la calidad de esa educación, donde también tenemos temas que pensar. En esa dirección deberíamos estar trabajando. El proyecto ha tenido mejoras, por ejemplo, en reconocer toda esta discusión de plataformas digitales, pero nos quedamos en las plataformas digitales de reparto. Donde podríamos haber hecho un avance gigante sencillamente hablando de todas las plataformas digitales. Tendríamos que hacer algún esfuerzo en el margen para aquellas sutilezas pues, que aplican específicamente cada uno de los sectores, o mejor aún, dejar un marco amplio que cobije esta nueva modalidad de asociación laboral, que no es exactamente el vínculo laboral que tú y yo conocemos, claro, y que no tiene por qué serlo,
y que no lo es no solamente por decisión del empleador, sino también del empleado. Aquí tenemos muchas personas que viven una vida totalmente distinta a la mía. Y a la de nuestros papás y a la de nuestros abuelos. La generación ha cambiado bastante de cómo las personas están llevando los ingresos a sus hogares. Yo digo que felizmente, porque también a estas nuevas generaciones que les endilgan tanto y las critican tanto por ser la generación de cristal, pues quizá lo que tenemos es envidia, porque es una generación que tiene mucho más internalizado que uno tiene que ser feliz. Sí, eso es cierto. Y vivir contento. Pues claro que necesitamos ingresos. Nos están demostrando ellos la verdadera flexibilidad que se puede llegar a tener en ese como equilibrio entre lo personal y lo laboral. Y es complejo porque claro, pues si tú vas a decir, pero es que necesitamos hacer, yo qué sé, zapatos, pues sí, los zapatos resulta que hay que prender una máquina grandísima y esa máquina no se puede apagar porque resulta que apagarla es costosísimo, entonces tenemos que tener no sé cuántos turnos. Bueno, sí, como sociedad productiva vamos a tener que cambiar muchos paradigmas, pero todos esos paradigmas, nos llevan hacia la mayor flexibilidad, no hacia la menor flexibilidad, y a usar recursos en los que el mundo ha venido pensando creativamente. En Europa lo llaman flexicurity, me devuelvo un poco al tema de seguridad y protección social, porque fíjate que ya no es solamente el hecho de que si el vínculo es flexible, de que si el contrato de aprendizaje, de que si puedo tener más alternativas de entrenamiento que no sean solo las que hoy me están demostrando que no me están entrenando la gente en los oficios que necesito, porque si no, no habría monetización, por ejemplo, de los aprendices. No es solamente eso, es también en la protección social. Nosotros hemos insistido mucho en que no deberíamos estar protegiendo el puesto de trabajo, sino al trabajador. Un seguro de desempleo, este tema está persistente necesidad de decir, es que si te contrato no te puedo despedir. Lo cual hace que entonces para contratarte yo tenga que estar absolutamente convencida de que ya te necesito para lograr engancharte. Y eso aumenta los procesos de contratación. El hecho de que yo pueda... Suena horrible lo que voy a decir y pues lo pongo de presente, suena muy feo. Pero cuando a ti te es más fácil, pues yo se los voy a poner así. Cuando ustedes van a comprar un blue jean, si ustedes les dicen que no lo pueden cambiar, mejor dicho, bajo ninguna circunstancia, ¿cuánto se demoran comprando el blue jean? Muchísimo. Tienen que además estar seguros que ya tienen suficiente plata para de verdad comprar el blue jean. Si no, si yo te digo, mira, tranquilo, lo cambias fácil. ¿Y sabes qué? Si no te gustó, te devuelvo la plata. ¿Cuántos blue jeans compras? El triple. Porque ya no tienes esta angustia de que es una decisión de la que no te puedes retractar sin costos elevados. Nosotros, en cambio, siempre hacemos la apuesta contraria. Te contrato, no te puedo despedir. No es que a mí me guste que despidan a la gente, lo que creo es que darle mayor movilidad a la gente o a todo el sistema permite que a las personas las contraten más fácilmente, porque tan pronto tienes un pico en la producción, yo digo, hombre, no estoy segura que te necesita para los siguientes 5 años, pero para los siguientes 3 meses te voy a necesitar, entonces ven. Y probablemente si ya viniste... Lo tienen en cuenta para otros procesos exactamente, cercanos. Pero para eso, repito, va a sonar muy aburrida esta entrevista porque lo que se necesita es flexibilidad. Hay discusiones en las que yo digo, si nosotros fuéramos un país donde ya se ha resuelto mal que viene el problema del desempleo, mal que viene el problema de la informalidad, claro que yo también estaría haciendo apuestas y experimentos para ver si reducir la jornada laboral aumenta la productividad. De pronto sí. Cuando tenga resuelto el problema de productividad laboral, es que nosotros hoy en día producimos más o menos, mal contados, un 27% de lo que produce un país promedio OCDE. La gente en Colombia, la jornada laboral, entre otras cosas como los formales, son apenas el 44% del 63% que está activo. ¿Realmente cuál es la jornada laboral de un colombiano? Pues lo que tiene que estarse en la calle, patoneando, perdónenme mi español, para conseguir lo de la pieza, la alimentación y donde tenga pues niños ni les quiero decir. Esa es la jornada laboral. Claro. Y por eso es que sistemáticamente en esas estadísticas donde nos comparan con otros países, nosotros somos uno de los países que más trabajamos en el mundo, porque somos increíblemente improductivos. Eso no lo vamos a solucionar reduciendo la jornada laboral, porque lo que hacemos es
afectar el sistema, un sistema que es bastante precario. El 96% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas y microempresas. Aquí no estamos hablando de este tema imaginario de que es que nos estamos, entre comillas, peleando la cobija entre un gran empresario que habla el inglés y camina por los corredores del aeropuerto de Miami y un explotado trabajador colombiano. Aquí la diferencia entre el trabajador y el empleador es sutil, pero muy sutil. Porque los dos, no, pues aquí no se sabe cuál de los dos llega con más afugias a la quincena. Si el uno para recibirla o el otro para pagarla. Claro. Ese es el tejido productivo. A mí me encantaría que fuera distinto, pero ese es el tejido productivo. Entonces, como no soy Francia, no puedo tener las discusiones que Francia tiene, ni Italia, ni otros países de la Unión Europea. Cuando tú miras esos experimentos de reducir la jornada laboral, por ejemplo, son experimentos que se hacen como eso, de manera voluntaria. Okay. Y estoy segura que si yo mañana salgo y hago una encuesta, me encuentro de empresas en Colombia que por la naturaleza de lo que hacen, etcétera, y la naturaleza de su fuerza laboral, han hecho ese experimento y ha sido positivo. Pero eso no puede ser la norma, de nuevo. Eso no puede ser obligatorio. Cuando usted le comenta este tipo de inquietudes, y además que muy bien sustentadas y con un lenguaje tan claro, que eso le sirve muchísimo a los congresistas a la hora de realizar los debates, porque a veces todos esos temas económicos son tan técnicos que hay muchos congresistas se quedan cortos a la hora de hacer los debates y la discusión. ¿Qué le han dicho en el Congreso? ¿La han aceptado? ¿Lo han entendido con facilidad para que la discusión en realidad sea rica y podamos llegar a consensos adecuados? De nuevo, yo creo que hablar del Congreso es como si ustedes me dijeran ¿y ustedes qué dicen en Cali? Hombre, decimos tanta cosa. No, pues en el Congreso hay todo tipo de discusiones, hay todo tipo de... Pues que recae en ellos que esto salga Estoy bien, de acuerdo. que lo que propone el gobierno salga de la mejor manera. Hay muchos puntos de vista. Tengo personas que hay unos pedazos que les parecen muy importantes. Hay personas que les interesa mucho esta discusión de género, entonces nos piden datos, nos piden información, nos piden sustento y, por ejemplo, muchas comparaciones internacionales. Hay otros que les parece muy llamativo la historia, por ejemplo, de la flexibilidad de la unidad de trabajo especial, que se pueda contribuir por ingreso. Hay otros que les pareció, lo que pasa es que como finalmente el equilibrio fue que discutiéramos una reforma laboral, una reforma a la salud y una reforma pensional, un sueño que pues ya no fue, y era que discutiéramos una reforma a la protección social. Claro, porque todas se unen. Se unen y lo que nosotros vemos es que en los países europeos en particular, estas innovaciones del flexicurity lo que te permiten es, como digo yo, en lugar de cuidarte el puesto de trabajo, yo te doy un paracaídas. Claro. El puesto de trabajo de pronto ya no funciona, ya no es el que se necesita. Me voy a inventar, pero imagínate que yo hubiera dicho, me niego, no se puede despedir a nadie, perdónenme que va a dar un nombre propio, de Blockbuster. De Betatonio, para que nos vayamos para la generación, a los ochenteros. Una razón social que no existe. No se puede despedir a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. El mundo ya pasó a entretenerse con una tecnología totalmente diferente. Distinta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llevar a ese trabajador y decirle, ven, yo te doy un seguro de desempleo que tú puedas usar unas ciertas veces en tu vida por ciertos amparos y montos, y ven, te ayudo a que te reentrenes, y ven, mejoro las plataformas donde se habla la oferta y la demanda para que tú sepas en qué vale la pena que te reentrenes, y ven, yo te ayudo a contactarte, y para eso tenemos un sinfín de herramientas tecnológicas que si algún sector conoce es precisamente el sector financiero y su ecosistema, porque hace uso de muchísimas de ellas dentro de sus procesos productivos. Tenemos muchísimas formas de acercar esas puntas y de mejorar esa pertinencia en la formación, pero la solución no puede decir, me voy a aferrar a que no podemos dejar de hacer Betamaxes. Claro. Imagínate donde el país hubiera dicho, no, aquí se van a seguir haciendo Betamaxes, aquí no vamos a pasar del Betamax al VHS, del VHS al ya no me acuerdo qué siguió después. No, aquí no. Ese sería el resultado de quedarnos, aferrarnos a cuidar el puesto de trabajo en lugar de cuidar a la persona y sus posibilidades de abrirse nuevas oportunidades en el futuro. Claro, y poder conocer, poder adquirir ese conocimiento que tiene para el servicio de la entidad. Habla usted del sector financiero, que es uno de los más importantes en innovación y tecnología, y eso lo ha demostrado y hace parte también de todas las entidades que hacen parte de Colcop en el sector, en el ecosistema crediticio y BPO, donde además le cuento que son cerca de 90 empresas del sector financiero que generan más de 65,000 empleos. ¿Cómo
en su opinión, ¿cómo se puede mejorar la parte de la innovación para que este sector sea más productivo, genere más puestos de trabajo y así ayudar a la productividad del país? 2 factores. Uno que ya le mencioné. Yo creo que todos vamos a tener que ser más corresponsables del proceso educativo. Pues lo que hicimos no alcanzó. Yo no estoy diciendo, no es necesariamente culpa de alguien. Como siempre, ¿faltó 5 para el peso? No, ojalá 5. Estamos ¿Hablamos lejos. de varios ceros a la derecha? Estamos lejos. Es decir, cuando nosotros vemos las tasas de deserción, en Colombia hay una cosa que nosotros llamamos el diamante, porque chiquiticos, ni siquiera tenemos buenos datos sobre qué pasa en primera infancia. Y las inversiones que no haces en primera infancia, luego ya es muy difícil que las hagas. O sea, luego nos mandamos un poco, como digo yo, la mano a las perlas para asombrarnos por qué tenemos problemas en los resultados PISA. Si a estos chiquitos no les estamos dando alimentación, afecto, infraestructura física, agua potable, baños con puertas que cierren, para que puedan tener el proceso educativo que necesitamos, pues es muy difícil que eso lo repares cuando ya están presentando sus pruebas PISA en la mitad del colegio. No funciona así. Luego tenemos un aumento en la cobertura, que no necesariamente viene de la mano de la calidad, y luego cuando te aproximas al momento de graduación vuelve a caer la cobertura. Claro. Y tampoco hemos resuelto el problema de calidad. Y luego, como te digo, más o menos el 43% hacen tránsito al sistema de educación superior. Yo me imagino, tú también estás muy joven, pero cuando yo era chiquita había una serie que se llamaba Quincy, y era un forense. Y entonces Quincy levantaba el coso ese y salía el cadáver, y entonces todos los muchachitos que eran sus practicantes se iban desmayando. Nosotros vamos dejando muchachitos desmayados a lo largo del camino del sistema educativo. Yo creo que todos tenemos que ser más corresponsables de eso, y entonces todas las empresas, grandes y pequeñas, vamos a tener que ver entonces cómo nos asociamos para ver cómo llegamos a mejorar los pensums de formaciones de ciclo corto, para que los muchachos que se entrenen ahí puedan tener las capacidades que tú como empresa necesitas. Primer punto. Capital humano es fundamental. Esta discusión de capital humano nosotros no tenemos cómo enfatizarla más. Sin capital humano nada funciona. Entre otras cosas, nada funciona porque nosotros los que tomamos, yo fui reguladora por mucho tiempo, falta de capital humano. Había cosas en las que no pensé. Tuve que haber pensado mejor. Y no tuve el entrenamiento que necesité. Segundo punto, todavía nos falta en inversión en investigación y desarrollo. Esto todo se muerde la cola, ¿no? Porque entonces, como tenemos bajas productividades, pues siempre tenemos una excusa por la cual no hay presupuesto. Pero no hay plata mejor invertida que en la investigación y desarrollo, y en eso todavía nos faltan hacer apuestas como país. Es decir, no en este sector para nada. Es cuando nosotros miramos el tejido productivo y todavía tenemos una falta de fe en los resultados financieros de invertir en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos datos que son lindos y dicientes, como cómo es el porcentaje de doctorados que en un país desarrollado trabajan en el sector productivo. Ya no me acuerdo, pero es alrededor como una cifra altísima, el 40%, una cosa aquí. Acá nosotros el sector productivo no llega al 3-4%. Aquí dejamos que se vuelve a un ecosistema que se alimenta, porque entonces estas personas que vuelven de su doctorado piensan que ellos están para ir a escribir unos documentos bastante elevados, porque eso es lo que sienten que se ganaron con todo su esfuerzo intelectual en una universidad, y publicar unos papers que se leen sus árbitros, pero que no están acá pensando en cómo patentamos nuevos productos, cómo hacemos nuevos procesos. Mucha de la innovación es aburrida. Claro. Pensar en un nuevo proceso no implica que no estás diseñando microchips, pero si alguna cosa mejora en eficiencias es que tengas buenos procesos. Yo no sé, yo quizás por trabajar en este tema hoy en día tengo una obsesión por pensar en los procesos. Me fijo en cómo organizan las filas, cómo organizan los ingresos a los edificios, cómo funcionan los procesos en los aeropuertos. Si ya te pidieron la cédula al ingreso, ¿por qué te vuelven a pedir la cédula? Cualquiera diría, ay, pero es cuestión de sacar la cédula. Sí, y de que yo me tenga que quitar el morral, te diga que los procesos importan. Sí, eso es tiempo en el abordaje. Claro. Y esos son aviones que se pueden atender en plataforma y productividad para el aeropuerto. Entonces, ese tipo de cosas son como una obsesión que deberíamos tener todos metidos entre la panza. Eso es eficiencia. Y no la tenemos.
y no la tenemos como sociedad. Y como no la tenemos, nos vamos perpetuando en ello porque además nos quedamos cómodos con ganancias precarias y de alguna manera voy a repetir algo que ya dije y es que detrás de esa ganancia precaria está uno de los casi 3 millones de, hoy en día los llaman ninis, a mí no me gusta mucho ese término, de muchachitos y muchachitas que hoy no estudian ni trabajan. Si yo soy más productivo, le puedo abrir la puerta a alguien más. Si yo soy más productivo, tengo como venir a alguien a hacerlo partícipe de esa productividad, que produzcamos juntos utilidades y que esta persona tenga algo con que imaginarse un futuro. Es que esa tasa de niños, son jóvenes entre 14 y 28 años, que no estudian ni trabajan, que es cercana al 30% de las personas en esa edad. Claro. Pues eso es como si yo te dijera que 1 de cada 3 personas jóvenes no tienen ninguna esperanza. Y siguen afectando la financiación del sector salud, siguen afectando también el tema pensional. O se van. O también se van del país. O se van. Muchas veces yo me encuentro pues con gente que me dice, no, nosotros insistimos mucho en la formación en el sector salud, estamos convencidos de que el mundo va a necesitar muchos servicios de cuidado, muchos servicios geriátricos. Y si algo somos buenos nosotros es en el cuidado y no sé por qué de alguna manera nos da vergüenza que esa sea una habilidad que tenemos como identidad nacional. Somos queridos y eso es muy importante en un mundo en que cada vez menos lo es. Y muchas veces nos encontramos que las personas que estudian enfermería, etcétera, se van. Me dicen, ay, ¿cómo hacemos para que se queden? Y yo digo, por ahora, que se vayan. Por ahora lo que yo necesito es que estas personas tengan esperanza, tengan algo por lo cual levantarse mañana. Y que retornen al país. Algún día, pero pues para eso nos tocará hacer un trabajo grande. Eso está muy bien. Doctora Ana Fernanda, en este momento la están viendo varios gerentes del sector financiero, del ecosistema crediticio y BPO. ¿Qué mensaje le daría a ellos, usted mirándolos directamente, sobre cómo maximizar esta reforma laboral una vez sea aprobada en el Congreso de la República? ¿Cómo le sacamos provecho a esto, ya sea por la propuesta que está dando Colcop de flexibilizarlo, darle dignidad, que todas las personas que se contratan en el sector crediticio pues tengan una mejor experiencia como la han tenido hasta el momento, ayudándole a mujeres cabezas de familia, jóvenes también que ya son padres de familia y que quieren espacios para seguir educándose, pero a la vez que puedan permanecer en el puesto y tener ingresos para mejorar su calidad de vida? Les diría que de alguna manera como tejido productivo tenemos que mirarnos históricamente y hacer reflexiones sobre las cosas en las que podemos ser mejores. Este país necesita más inversión, no menos. En este país, para cuidar la inversión que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, necesitamos más inversión, no menos. Ese capital hay que cuidarlo y se cuida con más capital, con más innovación. Tenemos que ser copartícipes de los procesos de entrenamiento, como ya lo he mencionado. Esto no es porque estemos ayudando a nadie. Cuando le abrimos oportunidades a las personas para que vengan a trabajar en el sector o apoyamos su entrenamiento, no estamos haciendo nada por ayudar a nadie. Estamos construyendo un ecosistema productivo que funciona y en el que nosotros todavía tenemos unos indicadores que nos dejan muy rezagados con el resto del mundo y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que entender que estos esfuerzos colectivos, mantener la mirada en un norte que además no es mañana. A mí no deja de sorprenderme como economista, sí, o la diferencia entre la camiseta del economista y la del presidente, dueño, gerente de la empresa, es los ciclos económicos son parte de la historia de la humanidad, van y vienen. En consecuencia, claro que hay años de crecimiento malo, que son sucedidos por años de crecimiento un poco mejor y luego por años de crecimiento bueno. Si todo el tiempo estamos concentrados en cómo nos va a los siguientes 8 meses, pues estamos un poco atrapados por nuestra propia historia porque no haríamos inversiones para crecimientos futuros y porque de alguna manera sentiríamos o sentimos, como en efecto pasa, profundamente los agobios de los momentos malos. Y este es un proyecto a largo plazo. Esas inversiones, creer en lo que estamos haciendo en este país es un proyecto a largo plazo. La mayoría de las tendencias que nosotros vimos en el mundo, todas ofrecen una oportunidad de crecimiento para Colombia. Pero tenemos que ponernos ahí sí la 10 como sector productivo. Esta no es responsabilidad de un tercero. Claro que a mí me encantaría que el marco normativo fuera, muchas ideas tengo para que fuera mejor y apoyar, etcétera, pero es que esta es mi carrera. Entonces yo no puedo estar pendiente de que es que el señor que me iba a traer los zapatos no me trajo los que yo quería. Es mi carrera. Yo la voy a correr y yo la voy a ganar.
No puedo sentarme a esperar a pensar que todas las cosas del ambiente tienen que funcionar de la manera que yo me soñaba, porque la meta es la mía. Y yo creo que en esa medida nosotros como tejido productivo tenemos que creer, confiar en nuestra capacidad de crecer, confiar más entre nosotros mismos. Tenemos discusiones aisladas, a menudo no operamos como equipo, y apostar en grande, porque es en este momento donde realmente se ve de qué estamos hechos. No cuando teníamos la inversión en 28%, ahí las cosas son fáciles. Es hoy donde realmente esos empresarios con visión, que son capaces de sacar ese PIB adelante, que lo han sacado en el pasado adelante de golpes muy duros, como cuando nos cerraron la frontera con Venezuela, Sí. se muestran. Y yo creo que es casi como esos momentos en los que a todos les tiene que haber pasado. Cada uno tendrá su deporte o su momento estrella, pero uno tiene un partido de fútbol donde uno corrió una pelota que era imposible. Esa pelota, esa recuperación y ese gol son muchísimo más llenadores de felicidad y de optimismo que muchas otras cosas que ha tenido o logros que uno ha tenido en el pasado. Y yo creo que es de ese entusiasmo el que nos tenemos que llenar en una coyuntura geopolítica compleja que nos afecta a todos y que creo que muchas veces dejamos que nos baje la nota. Pero repito, es nuestra carrera. Así es, y eso hace parte del lema que usted ha tenido desde el Consejo Privado de Competitividad, y es confiar para creer, y ese es un mensaje que usted lo ha vivido en este momento, y eso es lo que nos hace falta. Sí, realmente nosotros estamos convencidos de que la confianza es un valor al que no le apostamos mucho en Latinoamérica. Esta no es una historia colombiana, Sí. pero no logramos darnos cuenta de la mucha falta que nos hace. Nos falta confiar los unos en los otros, nos falta confiar en nosotros mismos, en que de pronto no siempre tienes los zapatos que te soñabas, ni la pista está como a ti te encantaba, y eso no quiere decir que tú no vayas a ser capaz de correr esa carrera. Esa confianza es fundamental y yo creo que es una apuesta en la que hoy todos tenemos que participar. Muy bien. Doctora Ana Fernanda, no puedo despedirla sin antes preguntarle sobre los temas que normalmente le preguntamos a usted desde que era codirectora del Banco de la República. Son tasas de interés, endeudamiento de los colombianos, ¿cómo lo ven en el corto plazo y en el mediano plazo? Siento que en este momento todavía estamos en un proceso de desapalancamiento. La economía se endeudó muchísimo en 2022 y claro, cuando estamos en esos picos de euforia, pues no lo sentimos, pero luego la resaca viene. El 23 y el 24 han sido unos años de desapalancamiento y las tasas altas sirven para eso, para que muchos digamos, no puedo tener más deuda en mi balance. Creo que estamos en ese proceso de limpiar balances. Afortunadamente lo hemos hecho sin ningún contratiempo mayor para la salud de los balances del sistema financiero, que es una manera complicada de hablar de los ahorros de los colombianos, porque si no habrá quien allá nos diga que es que claro, estamos defendiendo a los bancos. No, hombre, los bancos no ponen plata en este negocio, la plata la ponemos los ahorradores. Pero creo que no nos podemos dejar de entusiasmar por la idea de que ya podemos volver a reapalancar la economía, porque creo que todavía no está lista, todavía hay una desescala de riesgo. Okay. Antes de que podamos tomar impulso otra vez para que el crédito sea una palanca fuerte de crecimiento y por lo tanto ustedes me van a oír hablar a mí sistemáticamente de inversión, es decir, de que busquemos recursos, ojalá además en los ámbitos internacionales que más que venir del crédito vienen de el partnership, los socios, de que vayamos a buscar inversión extranjera directa, de que busquemos mecanismos alternativos de financiación, pero en el crédito de consumo, donde esa demanda vuelve a entusiasmarse, yo digo, todavía tenemos que dejarla descansar un poco, no estamos ahí todavía, el proceso inflacionario está convergiendo, pero no ha terminado de convergir. Y ese es el tipo de cosas en las que para todas las que aquí somos mayoritariamente mamás, que somos las pendientes del muchachito que se quiere dejar de tomar el antibiótico antes de tiempo, el antibiótico se toma hasta el último día y no se toma ningún trago mientras tanto. Entonces creo que todavía estamos en ese proceso, pero pues ya evidentemente la reducción de tasas va dando oxígeno. Solamente que acelerarse en eso es más costoso de lo que yo creo que la gente se imagina. Bueno, pero vamos por buen camino. Vamos por muy buen camino. Muy bien, y lo importante es confiar para creer. Doctora Ana Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros en este capítulo de Conexiones Colcop. Gracias a ustedes, en un sector además donde en efecto siempre veo yo que hay mucha innovación y mucha imaginación, pero es muy importante que
sigamos haciéndolo con persistencia. Así es, nosotros siempre hemos dicho que la labor a veces de colocar crédito es importante, pero es más importante cuando se recupera y eso es lo que genera productividad para todo el país. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muy bien, ya ustedes gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Conexiones Colcop. Los invitamos para que se inscriban en nuestro canal de YouTube, también en Spotify, activen las notificaciones para estar atentos a cada una de las publicaciones que realizamos. Esto es Colcop, donde damos a conocer la información más importante a través de estos podcasts del ecosistema crediticio y BPO en Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un podcast de Colcop.